Continuamos disfrutando de la gran final del Champions Chess Tour y ya estamos en semifinales. Y nuevamente se han encontrado el número 1 del mundo, Magnus Carlsen, y el número 2, Fabiano Caruana. Un enfrentamiento que, bueno, ya se ha vuelto un clásico del ajedrez mundial. De hecho, les comento que acaba de finalizar la primera partida del duelo a 15 minutos y ha terminado con una verdadera tragedia para uno de estos dos jugadores. Si quieren saber qué fue lo que sucedió, por supuesto, quédense hasta el final y disfruten, porque, bueno, esto puede ser un golpe terrible para uno de estos dos grandes maestros. Con las piezas blancas, el número 1 del planeta, Magnus Carlsen, iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras, el número 2, Fabiano Caruana, respondía con E5. Caballo F3, caballo C6, alfil B5, tenemos una apertura española, A6 por parte de Caruana, alfil A4 de Carlsen, caballo F6, enroque, alfil C5 y C3. De momento todo muy normal, extremadamente teórico. B5 por parte de las negras, alfil B3 de las blancas, D6, D4, alfil B6 y alfil E3. Fíjense que aquí pues Magnus decide mantener bastantes piezas sobre el tablero, pues es la primera partida, lleva piezas blancas y en teoría debería buscar la victoria. Hay otra línea con D por E5 en donde pues las blancas se le quitan el enroque a las negras. Sin embargo, esto no tiene mayor importancia porque ya no hay damas y básicamente nos estamos acercando a un final, así que el rey debería estar bien en el centro. Por eso Magnus Carlsen juega alfil E3, simplemente desarrollando una pieza, enroque por parte de Fabiano Caruana, caballo BD2, H6, H3, torre E8, A3, torre B8 y alfil C2. Seguimos más o menos en una posición bastante teórica. Quizá Magnus en vez de A3 pudo haber jugado A4 para presionar el flanco de dama, pero de momento todo muy sólido. De hecho, Caruana es el primero que se lanza aquí con A5 por el flanco de dama. Torre E1, A4 decide bloquear en vez de jugar B4, alfil D3 y ahora alfil D7. Aparentemente Fabiano Caruana se está dejando el peón de B5, pero en realidad este peón está defendido indirectamente. De hecho, Magnus Carlsen decide aumentar la amenaza con dama E2, porque si juega alfil por B5 directamente, pues existe la jugada caballo por D4 atacando el alfil. Si alfil por D7, caballo por F3, jaque intermedio, dama por y caballo por D7, en donde las negras pues no han salido nada mal de los cambios. Ahora, tras la jugada dama E2, E por D4 de Fabiano Caruana, C por D4 y caballo E7. De nuevo, el peón está suelto, pero las blancas juegan torre a C1. Aquí es cierto que se puede capturar el peón, y sí, no pasaría quizá nada, ¿no? Tras alfil por, dama por y alfil por D4, se amenaza la dama. La dama puede capturar el peón de A4, pero viene alfil por B2. Tenemos una posición interesante en donde las blancas se quedan con un peón libre que también quizá puede ser una debilidad si es que no se maneja con cuidado. Por eso Magnus decide no entrar en esta línea tan complicada, juega torre AC1, caballo G6 por parte de Fabiano Caruana, dama F1, alfil A5, torre ED1 y C6. Finalmente, ahora sí Caruana decide defender su peón, todo muy sólido, E5 de Magnus Carlsen que se lanza por el centro y caballo D5. Buena jugada de Caruana. Fíjense que aquí capturar el peón en realidad no es la gran cosa porque las blancas juegan alfil por G6, una jugada intermedia. Tras peón por se ha eliminado una pieza defensora de E5 y ahora viene caballo por E5. Si bien las negras se quedan con la pareja de alfiles, en realidad el caballo en E5 es una pieza muy fuerte que de paso está tocando aquí el peón de C6. Así que pues una posición buena para las blancas. Por eso Caruana decide jugar caballo de 5, más bien ataca el alfil de las blancas, alfil por G6 de Magnus Carlsen, F por G6, caballo E4 y ahora torre F8. Una jugada aquí bastante arriesgada por parte de Fabiano Caruana y es que se está dejando el peón de D6. Sin embargo, tiene unas ideas tácticas en la mente muy interesantes. Aquí técnicamente la mejor jugada es D por E5 y tras caballo por alfil C7 con una posición bastante sólida. Ahora, tras torre F8, Magnus Carlsen duda un poco, pero ¡pum! Caballo por D6. Dice, bueno, voy a comerme el peón a ver qué es lo que pasa aquí. Y Fabiano Caruana decide jugar alfil por H3, la jugada que más quizás se ve a la vista, ¿no? Obviamente, aquí tras la captura del alfil cae el caballo, pero en realidad la jugada torre por F3 era muy interesante, ¿no? Por ejemplo, tras G por F3, y es que en realidad quizá no hay más jugadas, viene dama H4, amenazando temas con alfil por H3, dama G5 en cualquier momento, o caballo por dama G5 y mate. Por ejemplo, si dama G2 para intentar defenderse, abrirle paso al rey,
vendría torre F8. Con mucha calma, las negras empiezan a pasar las piezas. Y aquí, tras rey H2 y dama H5, las blancas deben tener mucho cuidado, ¿no? Se amenaza el peón de F3, pero en realidad quizá no se pueda defender. La mejor jugada de esta posición es caballo E4 y tras G5, caballo G3, ¿no? Allí las blancas traen piezas para intentar defenderse. ¿Qué pasa si se hace una jugada que parece lógica como F4? Pues sencillamente viene, pum, torre por F4, una jugada durísima. Y es que tras alfil por y caballo por, aunque las negras tienen dos calidades de menos, las amenazas sobre H3 son demasiado fuertes. Fíjense que es que las blancas no tienen muchas casillas, ¿no? Por ejemplo, si dama G3, pum, G5. Y ahora, de nuevo, con mucha calma, el caballo está sembrado en la casilla F4, se amenaza alfil por H3. Y las blancas aquí, según el módulo, están perdidas. Y es que aunque al principio no se ve, poco a poco cuando se van haciendo las jugadas nos damos cuenta de que el rey no tiene muchas casillas. Por ejemplo, se amenaza alfil por y sí se juega rey G1 para intentar quitarse caballo jaque y caballo por dama. Así que posición increíble para las negras. Pero Fabiano Caruana se decanta por alfil por H3, la que habrían hecho la mayoría de jugadores. G por H3 y torre por F3. Caruana dirá, bueno, recuperé mi peón, le abrí un poco el enroque al rival, pero quizá Magnus estaba preparado y juega dama G2, atacando la torre y atacando el peón de G6. Caballo por E3 por parte de Fabiano Caruana, que es un error. Aquí, de nuevo, la táctica pura era mejor con torre por E3. Fíjense que tras peón por viene caballo por, amenazando la dama, la torre, y si dama por G6, caballo por D1. Con una posición que, según el módulo, está igualada, pero que si les soy sincero, prefiero la de las blancas por ese poderoso caballo en D6. Ahora tras caballo por E3, dama por F3 de Magnus Carlsen. Aquí era mejor F por E3 para aprovechar la imprecisión de Caruana. Tras torre por viene dama por G6 y de nuevo una posición bastante complicada para las negras, ¿no? El caballo muy agresivo, la torre viene a F1, se amenaza en C6. En cambio, tras dama por F3, caballo por D1, torre por D1 y alfil C7, ¿no? Fabiano Caruana, por supuesto, quiere deshacerse del caballo en D6. Magnus Carlsen juega dama por C6, alfil por, dama D5, rey H7, peón por y dama D7. La posición está igualada. Tras los cambios parece que Magnus se quedó con un peón de ventaja, pero lo cierto es que no se va a poder sostener por mucho tiempo el peón de D6. Rey G2 aquí por parte de Magnus Carlsen para defender el peón de H3. Torre B6 atacando, dama E4 y torre por D6. Posición de igualdad. Son 5 peones contra 5. Las negras tienen un peón doblado en G, las blancas tienen un peón aislado, pero libre en la columna D. El problema es que son piezas pesadas, ¿no? Aquí es difícil ganar. D5 por parte de Magnus Carlsen, torre F6 de Fabiano Caruana, torre D3, torre D6, dama E5, dama D8, rey F1 y dama C7. Comienzan las maniobras, ¿no? Poco a poco quizá empiezan a arriesgar. Ya saben que Magnus Carlsen es un jugador al que le gusta presionar en este tipo de posiciones en donde no hay ventaja para nadie. Torre C3 atacando la dama, dama D7, torre D3, dama D8, rey E2, dama B6, dama D4, dama B7 y rey D2. Magnus Carlsen inicia un plan bastante extraño, diría yo, y es que quiere traer el rey al flanco de dama, posiblemente para que quede defendido por sus peones, y es que los del flanco de rey pues están aislados. Dama F7, rey C2, torre F6, F3, dama C7, rey B1, dama D6 y rey A2. Como les dije, esto era lo que quería el noruego, ¿no? Parece que el rey queda más defendido en esta casilla. Sin embargo, tiene el inconveniente de que aquí hay un peón en A4 que vigila la casilla B3, ¿no? Que se puede prestar para algunos temitas. Torre F4 aquí por parte de Caruana atacando la dama, dama E3, B4, A por B, torre por B, dama D2 y torre B8. Caruana está haciendo las cosas muy bien. Fíjense que abre la posición contra el rey de las blancas, ¿no? Que decidió tomar este camino. Torre D4 por parte de Carlsen atacando el peón de A4, torre B3 y ahora torre D3. ¿Por qué no torre por A4? Bueno, porque vendría torre por F3 y fíjense que los 3 peones de las blancas están aislados, son 3 debilidades, mientras que las de las negras pues están aquí muy bien defendidos entre ellos y defendiendo al rey. Por eso aquí Magnus decide mejor defender el peón. Torre B8 por parte de Caruana. No se deben cambiar torres porque, bueno, hay un peón libre y quizá la dama pueda llegar a controlar a la otra dama. Torre D4 de Magnus Carlsen de nuevo atacando y torre B5. Bueno, parece que Caruana es el que está forzando aquí la posición, ¿no? Y es que de nuevo torre B3 buscaba repetir. Pero H4. Magnus entonces decide también avanzar. H5 de Fabiano Caruana. Dama D3.
torre B3, dama D1, dama B6, dama D2. Error aquí de Magnus Carlsen. Era mejor la jugada torre D2 defendiendo pero con la torre. Y tras dama D6, entonces torre D4 y continuamos en una posición igualada. En cambio, tras dama D2, Fabiano Caruana juega torre por F3 y bueno, aquí comienza a sufrir Carlsen, que solo tiene 8 segundos. Eso sí, Caruana tampoco es que tenga mucha ventaja de tiempo, ¿no? Tiene apenas 13 segundos. Le lleva solo 5 segundos de ventaja. De hecho, Carlsen juega torre D3 buscando el cambio, pero torre F2, una jugada que se haría en cualquier apuro de tiempo, ¿no? Atacando la dama, le se vendía con la dama, presionando en B2, aunque lo correcto era torre F1. Tras dama D3 viene dama C7 y bueno, comienzan los temas de mate, ¿no? Como les dije, el peón es una molestia aquí en esta posición. Pero tras torre F2, dama C3 por parte de Magnus Carlsen, dama D6 de Fabiano Caruana, continúa la dama bloqueando el avance y dama C6. Bueno, Carlsen aquí busca desesperadamente los trucos, ¿no? La idea de esta jugada es que se cambien las damas y quedarse con un peón pasado. Sin embargo, lo correcto era torre D1, una jugada más defensiva. Tras torre G2 viene torre D4 y bueno, aquí las negras tienen ventaja pero no demasiada. En cambio, tras dama C6, Fabiano Caruana juega dama H2. Una jugada bastante fuerte, ¿no? Quizá dama B4 también era muy dura porque amenaza mate directo. Y tras dama C3, pues entonces hay combinación, ¿no? ¡Pum! Torre por B2, dama por y ahora dama C4 de nuevo aprovechando el peón. No se puede cubrir, hay que quitarse dama por y ganan las negras. Tras dama H2, que igual también es muy fuerte, dama B6, dama por H4 y torre D4. Ustedes dirán, pero ¿por qué no avanza el peón Magnus que se vaya a coronar? No funciona, dama C4 y la torre está en el aire. Por eso hay que jugar primero torre D4, dama G3, amenazando por allí algunos temillas. Dama B4 intentando defender. Aquí, fíjense que D6 también es una mala idea porque viene A3, ¿no? Todo presiona sobre el punto B2. Si D7 para coronar sí o sí, viene dama C3. Se amenaza torre por y mate en las próximas jugadas. Torre B4 defendiendo, A por B2 se amenaza coronar y tema de mate. Torre por, dama jaque, dama D5 y se controla el peón que va a coronar. Y además, pues los peones de las negras están totalmente libres. Ahora tras dama B4, A3 por parte de Fabiano Caruana, que sigue presionando, ¿no? Amenaza en B2. Dama por A3, quizá no hay más jugadas que esta. Y dama E5, error de Caruana que aquí debería ganar el siguiente final. Dama por A3. Solo se puede tomar de rey y ahora G5. Si D6, torre F8 y la torre llega justo a tiempo, mientras que los peones negros empiezan a avanzar muy rápido. Si B5, G3, torre D3 y ahora H4. Y parece que la torre no puede detener a los peones, mientras que los dos peones están aislados y no se pueden defender entre ellos. Esta posición está totalmente ganada para las negras. Fabiano Caruana, sin embargo, decide no entrar en este final, juega dama E5, dama D3 por parte de Carlsen, dama D6 y torre A4. Nuevamente un error grave de Magnus Carlsen, que aquí ya tenía casi la partida igualada. Lo correcto era dama E3 y tras torre F8, dama D2. Y bueno, esto más o menos está igualado, aunque todavía las negras conservan cierta ventaja porque tienen 3 peones, o sea, uno de más. Pero tras torre A4, torre F5 de Caruana, que no aprovecha. La jugada correcta era dama H2, de nuevo presión sobre B2. Tras dama C3, torre C2, dama B4 y torre D2, controlando el peón que posiblemente va a caer debido a la presión de la dama, la torre y las amenazas también sobre B2. Ahora tras torre F5, torre D4 de Magnus Carlsen, torre F8, B4, torre F2 jaque, rey B3, dama F6, dama C4, torre F3 jaque y torre D3. De nuevo imprecisión de Carlsen, tenía que jugar rey A4, aunque son jugadas difíciles tomando en cuenta de que la dama puede llegar en cualquier momento, ¿no? El problema de torre D3 es que Caruana jugó dama F2, se renuevan algunas amenazas de mate. Aquí torre F1 parecía mejor, aunque no se ve muy claro por qué, ¿no? Pero bueno, tras torre F2, D6 por parte de Magnus Carlsen, que de nuevo es un error. El noruego parece que quiere coronar muy rápido. Lo correcto, torre D4, cerrándole el paso a la dama. En vez de eso, tras D6, dama B2 jaque. Error de Fabiano Caruana. Ojo, hay que entender a estos jugadores, ¿no? Están apurados de tiempo y son humanos. Caruana apenas 12 segundos, Carlsen 19 segundos. La jugada ganadora de las negras, dama A1, y es que las amenazas de mate son muy graves. La idea es evitar que el rey escape por A4.
Por ejemplo, si B5 para evitar el mate, que venía con dama 2 y dama B2, pues viene torre B2, rey C3, dama A3, rey D4 y dama por D6. Y bueno, cayendo este peón ya la partida prácticamente se acaba porque es el único que está presionando muchísimo a las negras. Tras dama B2, en cambio, rey A4. El rey logra escapar de milagro, ¿no? Y es que Magnus parece que tiene como 7 vidas. Dama A1, rey B5, dama A8, D7, torre F5, jaque y rey B6. Error aquí de Magnus Carlsen. Y es que en esta posición ahora juegan las negras y dan mate en 11 jugadas. Muy difícil de ver en 10 segundos, por supuesto, ¿no? Lo correcto aquí del noruego era dama C5, increíble entregando la dama. Y es que tras torre por, peón por y dama B8, rey A6. Y el problema es que la dama tiene que estar pendiente de la coronación del peón y los peones se van a defender solos. Así que, pues aquí no hay nada mejor que las tablas para las negras por triple repetición o jaque perpetuo. En vez de eso, tras rey B6, Caruana juega dama B8, correcto, rey A6 y ahora dama A8. Una imprecisión que retrasa el mate, ¿no? Aquí lo correcto era torre F6, jaque. Fíjense que tras la jugada rey A5, dama A7, jaque, rey B5, torre B6, rey C5, torre E6, jaque a la descubierta, rey D5, dama por D7, cayó el peón, ya eso está perdido. Rey C5, dama C7, rey B5, torre B6, rey A4 y dama por C4. Y obviamente aquí ya es mate en apenas 2 jugadas. En cambio de eso, tras dama 8, las negras siguen ganadas. Magnus Carlsen juega rey B6 y Caruana juega torre F6, que es un error, pues pierde la posibilidad de dar mate. La jugada era dama B8 para volver a la posición que ya vimos. En vez de eso, tras torre F6 directo, viene rey C5 y parece que el rey comienza a escapar poco a poco. Aquí, sin embargo, era mejor rey C7, ¿no? La idea es, pues, amenazar, coronar y de momento, según la máquina, no hay mate, pero las negras siguen ganadas. Con rey C7, las blancas vuelven a estar mate en 14, pero bueno, si en 11 era difícil de verlo, en 14 mucho más. Caruana juega torre C6, una jugada que haría cualquiera para ganarse la dama blanca. Aquí la jugada correcta para llevar al mate era dama C6, ¿no? Rey D4 y torre F4. Esta maniobra era completamente ganadora porque por supuesto cae la dama. Ahora tras torre C6, rey D4, torre por C4, rey por y dama D8. La posición está completamente ganada para las piezas negras. ¿Cuál es el problema? Que parece que la dama negra es esclava del peón. Pues si se retira el peón va a coronar. Ese es el detalle. Lo que pasa es que como los dos peones están separados, en realidad esto no es una amenaza. Ya van a ver por qué. B5 por parte de Carlsen y dama C7. El jaque del aficionado acaba de dar Fabiano Caruana. Un error. Aquí lo correcto era empezar a correr con H4 y ya van a ver que los peones no se pueden parar. Si B6, viene G5. Y si rey C3, que es la mejor jugada, ojo, B7 es un error porque viene dama C7 y ahora cuando el rey se retire, se va a capturar alguno de los dos peones con jaque y sencillamente las negras ganan. Por ejemplo, si se retira B5, viene dama por B7. El rey intenta escapar para no dejar coronar, pero entonces puede venir dama 8, la dama vuelve a entrar a vigilar y los peones son imparables. En vez de eso, si por ejemplo rey C3, pues viene G4, rey D2, G3, B7, G2. Y si B8 dama para intentar ganar la dama, pues entonces viene G1 y las negras ganan. Increíble final. Tras dama C7, en cambio, Magnus jugó rey B3, dama 8 y ahora rey A4. De nuevo una jugada perdedora de Carlsen, que tenía que jugar rey C2 para, bueno, meter el rey detrás de la torre e ir a detener los peones. Este final debe ser tablas. Por ejemplo, si G5, B6, G4, B7, H4 y torre C3. La idea es que tras torre C8, pues ahora sí las negras tienen que sacar tablas por jaque perpetuo. En vez de eso, tras rey A4, H4. Buena jugada aquí de Fabiano Caruana. B6 y H3. Esto sí es un error garrafal por parte del norteamericano, ¿no? Parece que se emocionó demasiado y se le olvidó que la torre está tocando y además captura con jaque. Lo correcto, G5 y los peones comienzan a correr otra vez. Viene G4, H3 y la torre no va a poder hacer nada. En vez de eso, tras H3, pues Magnus Carlsen captura con jaque y sencillamente las negras entregaron un importantísimo peón, prácticamente el que les daba la victoria. Rey G8 por parte de Carlsen, torre D3, rey F7, B7, rey E7, rey B5, G5, rey C6, G4, torre E3 jaque
Y bueno, aquí Fabiano Caruana finalmente colapsa, ¿no? Y es que, no sé, se le fueron las luces, simplemente ya se dio cuenta de lo que perdió con ese H3 y juega rey F6, una jugada totalmente perdedora, increíble. Esta posición es de igualdad con rey F7. Y es que tras torre 8, pues viene dama F6, ¿no? Y comienza la dama y los jaques, que no va a poder detener el rey blanco. En cambio, tras rey F6, por supuesto, Carlsen jugó torre E8 y Fabiano Caruana lamentablemente tuvo que abandonar en esta posición porque está totalmente perdido. Increíble, no sé cuántas veces estuvo ganado Fabiano Caruana en esta partida, pero fue espectacular, ¿no? Todo en el apuro de tiempo. Ambos jugadores apurados de tiempo desde muy temprano en la partida, así que muchos errores, pero lastimosamente una partida que le costó caro a Fabiano Caruana. Así que, ¿qué les pareció? Si les gustó, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita, porque estos jugadores todavía tienen que jugar una partida a ritmo rápido y si es que Caruana logra ganar, se irán al Armagedón. Así que todavía nada está dicho, aunque, bueno, después de perder de esta forma, yo creo que le va a costar muchísimo a Fabiano Caruana recuperarse. Pero ¿ustedes qué opinan? Déjenme en los comentarios si creen que se va a recuperar y si les gustó la partida, por supuesto, no olviden suscribirse. Un gran saludo para todos, seguimos muy pendientes de Leinier Domínguez de esta gran final y nos vemos en el próximo video.